Durante más de 600 años, un imperio nacido en los márgenes del mundo conocido dominó territorios que hoy pertenecen a decenas de países. Controló rutas comerciales vitales, impuso su autoridad sobre pueblos muy distintos entre sí, y se convirtió en el eje que conectaba Europa, Asia y África. Para algunos fue un bastión de estabilidad, para otros una amenaza constante, para todos una potencia imposible de ignorar. Ese imperio fue el otomano. Sin embargo, su historia no comienza con palacios de mármol, ni con ejércitos innumerables marchando bajo estandartes imperiales. Comienza de una forma mucho más simple, casi insignificante, con tribus nómadas que vagaban por las estepas de Asia Central, sin fronteras fijas ni ambiciones imperiales. Hombres y mujeres acostumbrados a un entorno hostil, donde la supervivencia dependía del movimiento constante, de la disciplina y de la fuerza colectiva. En ese mundo no existían los imperios eternos. Todo podía desaparecer de un día para otro. Y aún así fue precisamente allí donde se sembró la semilla de uno de los estados más duraderos de la historia. Nadie habría imaginado que de esos campamentos temporales surgiría una dinastía, capaz de desafiar a reinos europeos, conquistar ciudades legendarias y gobernar durante siglos. Este es un relato de ascenso y caída, pero también de adaptación y resistencia. De cómo la fe, la organización militar y una visión clara del poder transformaron a un pequeño grupo en un imperio global. Y de cómo ese mismo imperio, incapaz de transformarse a tiempo, terminó colapsando bajo el peso de un mundo que ya no podía controlar. Es una historia de decisiones cruciales, de momentos límite y de oportunidades aprovechadas, y también perdidas. Acompáñame hasta el final, porque esta historia no solo explica el pasado, explica por qué el poder, cuando deja de evolucionar, inevitablemente se desmorona. Para comprender verdaderamente el surgimiento del Imperio Otomano, es necesario retroceder mucho más allá de su fundación formal y situarnos en un mundo donde las fronteras no estaban definidas por mapas, sino por la capacidad de moverse, resistir y sobrevivir. En las vastas estepas de Asia Central, los pueblos túrquicos desarrollaron una forma de vida marcada por el nomadismo, la guerra y la adaptación constante. No eran imperios ni reinos organizados, sino comunidades móviles que dependían del caballo, del arco y de la cohesión tribal. Este entorno extremo moldeó generaciones de guerreros endurecidos por la necesidad. Vivían en constante desplazamiento, enfrentando climas hostiles, escasez de recursos y la presión de otros pueblos nómadas. La guerra no era una elección, sino una condición permanente de existencia. Con el paso de los siglos, estas tribus comenzaron a migrar hacia regiones más fértiles, empujadas por cambios climáticos, conflictos y oportunidades de expansión. Al entrar en contacto con civilizaciones más avanzadas, los túrquicos iniciaron una transformación profunda. Adoptaron nuevas lenguas, estructuras políticas más complejas y finalmente el Islam. Esta conversión no fue solo religiosa. Les permitió integrarse en un mundo cultural y político mucho más amplio, facilitando la creación de estados organizados y ejércitos permanentes. Bajo dinastías como la selyúcida, los turcos dejaron de ser únicamente nómadas guerreros y se convirtieron en gobernantes de extensos territorios. Su avance hacia Anatolia culminó en una derrota decisiva del Imperio bizantino que cambió para siempre el equilibrio de poder en la región. A partir de ese momento, Anatolia se transformó en un mosaico de principados turcos, conocidos como beyliks, que competían entre sí por territorio, prestigio y supervivencia. La mayoría de estos principados eran frágiles y efímeros. Surgían y desaparecían con la misma rapidez. Sin embargo, uno de ellos logró consolidarse de manera silenciosa pero constante. En una región fronteriza, donde el conflicto con los territorios bizantinos era continuo, un líder llamado Osmán comenzó a construir algo diferente. El principado de Osmán no destacaba por su tamaño ni por su riqueza. Su fortaleza residía en su ubicación estratégica y en una identidad forjada en la guerra permanente. Sus seguidores se concebían como guerreros de frontera, combatientes que vivían para expandirse. Cada victoria atraía nuevos hombres, cada territorio conquistado ofrecía tierras, botín y estabilidad. Así, el pequeño estado comenzó a crecer de manera orgánica. Con el tiempo, los otomanos desarrollaron una estructura más sólida. La expansión dejó de ser improvisada y pasó a ser sistemática. La conquista de Bursa marcó un punto de inflexión. Por primera vez, el naciente estado contó con una capital estable, desde la cual organizar su administración, recaudar impuestos y estructurar su ejército. El avance continuó hacia Europa. La toma de Adrianópolis no solo representó una victoria militar, sino una declaración de intenciones. Los otomanos ya no eran una potencia regional confinada a Anatolia. Se estaban convirtiendo en un actor central en los Balcanes. Aprovechando la fragmentación política de la región, sometieron gradualmente a reinos debilitados por luchas internas.
Sin embargo, el crecimiento no estuvo exento de crisis. A comienzos del siglo XV, disputas sucesorias sumieron al imperio en una guerra civil que amenazó con destruirlo desde dentro. Durante años, el futuro otomano pendió de un hilo, pero de ese periodo de caos emergió un estado más centralizado, consciente de la necesidad de un poder fuerte y una sucesión controlada. Ese nuevo equilibrio permitió a los otomanos afrontar el mayor desafío de su historia, Constantinopla. La ciudad, protegida por murallas legendarias y por su ubicación estratégica, había resistido asedios durante siglos. Tomarla no era solo una ambición territorial, sino un objetivo simbólico. Representaba el fin del viejo orden y el nacimiento de uno nuevo. El asedio fue planificado con una meticulosidad sin precedentes. Se emplearon nuevas tecnologías, se reorganizó el ejército y se movilizaron recursos colosales. Cuando finalmente la ciudad cayó, el impacto fue mundial. No solo desapareció el último vestigio del Imperio bizantino. El Imperio otomano se consolidó como una potencia imperial de primer orden. Constantinopla se convirtió en el corazón del imperio. Desde allí se gobernó un territorio vasto y diverso, que se extendía por Europa, Asia y África. La ciudad fue repoblada, reconstruida y transformada en un centro político, religioso y cultural sin igual. A partir de ese momento, la expansión se aceleró. Los otomanos avanzaron en los Balcanes, consolidaron su dominio en Anatolia y extendieron su influencia por el Mediterráneo. El control de rutas comerciales fortaleció su economía, mientras que su flota comenzó a disputar el dominio naval a las grandes potencias europeas. Uno de los pilares fundamentales de este éxito fue su sistema militar. A diferencia de muchos ejércitos europeos, los otomanos contaban con tropas profesionales permanentes. En el centro de esta maquinaria estaban los genízaros, soldados entrenados desde la infancia, educados en una disciplina absoluta y leales únicamente al Estado. Durante generaciones, esta élite militar proporcionó a los otomanos una ventaja decisiva en el campo de batalla. La expansión hacia Oriente alcanzó su punto culminante cuando el imperio se enfrentó a otras grandes potencias del mundo islámico. En campañas rápidas y contundentes, los otomanos aseguraron el control de regiones clave, integrando antiguos centros religiosos y culturales bajo su autoridad. Esto no solo amplió su territorio, sino que reforzó su legitimidad política y religiosa. El reinado de Suleimán marcó el apogeo del Imperio otomano. Bajo su gobierno, el Estado no solo alcanzó su máxima extensión territorial, sino que desarrolló un sistema legal sólido, una administración eficiente y una vida cultural vibrante. Durante este periodo, el imperio parecía invencible. Pero tras esa cima comenzaron a aparecer las grietas. Las derrotas navales demostraron que el poder otomano podía ser contenido. El avance europeo en tecnología militar y organización estatal empezó a superar a un imperio que se apoyaba en estructuras cada vez más rígidas. El poder se descentralizó progresivamente. Gobernadores locales adquirieron mayor autonomía, la corrupción se extendió y la economía comenzó a resentirse. Las rutas comerciales tradicionales perdieron importancia frente al comercio atlántico, dejando al imperio al margen del nuevo sistema económico global. A medida que Europa avanzaba hacia la modernidad, el Imperio otomano quedó atrapado entre su pasado glorioso y un futuro que no lograba comprender del todo. El estancamiento se convirtió en decadencia, y la decadencia en pérdida constante de territorio y prestigio. Cuando el siglo XIX llegó, el imperio sobrevivía más por la conveniencia de las potencias europeas que por su propia fuerza. Era un estado agotado, incapaz de reformarse con la rapidez necesaria. Las rebeliones internas, las presiones externas y la inestabilidad política aceleraron su colapso. La Primera Guerra Mundial fue el golpe final. Debilitado, dividido y superado por un mundo industrializado, el Imperio otomano se desintegró. Lo que alguna vez fue una de las mayores potencias de la historia desapareció, dejando tras de sí un legado inmenso y un vacío que aún hoy sigue influyendo en el mundo moderno. El Imperio otomano fue una de las construcciones políticas más complejas y duraderas de la historia. Nació sin mapas ni planes grandiosos, creció gracias a la disciplina, la fe y la organización, y durante siglos fue capaz de gobernar territorios inmensos y profundamente diversos. Supo adaptarse en sus primeros siglos, integrar culturas distintas y mantener un equilibrio de poder que parecía inquebrantable, algo que muy pocos imperios lograron sostener durante tanto tiempo. Pero su final demuestra una lección que se repite una y otra vez en la historia: el poder que no evoluciona termina colapsando. Cuando el mundo cambió, el imperio reaccionó tarde. Las reformas fueron incompletas, el liderazgo perdió firmeza, y el recuerdo del pasado glorioso se convirtió en una carga más que en una guía para el futuro. No fue una derrota repentina, sino un desgaste lento, constante e inevitable. Aún así, su legado sigue vivo. En las fronteras actuales, en las tensiones políticas
en las identidades culturales y en los conflictos que aún marcan regiones enteras. Comprender su historia es comprender cómo nacen los imperios, cómo alcanzan su cima y por qué, tarde o temprano, caen. Si este contenido te ayudó a entender mejor el mundo actual, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este video. Tu apoyo hace posible seguir contando historias que dejaron huella en la humanidad.